Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Gracias por venir. Tengo declaraciones suyas. Dice que no hay nada más estigmatizante que negar la realidad sobre la pobreza, cosa que tenía que ver con Kicillof y algunas de sus varias declaraciones desafortunadas. Ahora, con reconocer la realidad no la cambia. Es un primer paso, sin duda es un primer paso. ¿Cuál va a ser el segundo, el tercero, el cuarto? Por eso me parecía importante no solo reconocer, sino salir a decir los datos oficiales y que el presidente fuera quien anunció esto, quien se hizo cargo de esto y además pidió ser juzgado en su gobierno por esto. Ya es algo que habla de un presidente que pone el tema sobre la mesa, que le da la importancia al tema que tiene, y que habla de que un país no va a crecer si no baja los números de pobreza. Y me parece que eso es clave y para eso trabajamos todos los días y como vos decís, ese es un primer paso y después hay que entender que la pobreza hoy ya no es solo una cuestión de ingresos. La pobreza hoy es considerada una pobreza multidimensional, donde claramente tenemos que garantizarle ingresos a todos los hogares en la Argentina. Pero también tenemos que ocuparnos de muchísimas otras vulnerabilidades que sufren hoy los hogares. Tenemos que garantizarles el acceso a una buena educación, el acceso a la salud, a la vivienda, al hábitat, la posibilidad de contar con bienes y servicios. Todo eso hace hoy que trabajemos de manera articulada, de manera integrada desde el gobierno, con un gabinete de desarrollo humano que trabajamos a la par del gabinete general, donde justamente integramos todo esto para que la solución de la pobreza sea integral y definitiva. Ahora, usted lo describe muy bien, es muy lindo, digo, uno cuando lo mide en el tiempo, dice, bueno, esto lleva un desarrollo cuyo horizonte es difícil visualizar, ¿no? Porque ya modificar la pobreza por el ingreso es un dato. Ahora, modificarla en términos de educación, salud, estructura de vivienda, requiere bastante más que, bueno, mejorar solamente el empleo y la forma de ingreso, ¿no? Claramente, por eso uno cuando trabaja estos temas y sobre todo cuando trabajamos la pobreza, entendemos que hay una parte que tiene que ver con atender la emergencia. Que todos los hogares tengan un ingreso claramente es una emergencia y cuando todos los hogares ese ingreso lo tengan por un empleo de calidad, por un empleo formal, por un empleo digno, que sea lo que garantice ese ingreso, claramente vamos a haber dado un paso fundamental. Pero también tenemos que trabajar todas estas otras cosas para que el cambio y la definitiva salida de la pobreza sea no solo definitiva, sino que sea permanente. Porque no nos olvidemos que la pobreza de hoy son muchos años de exclusión, son muchos años de una pobreza extrema, no mirada y no trabajada. Entonces, si no empezamos a revertir esto de esta manera que planteo, es muy difícil que pensemos en un país que verdaderamente salga de la pobreza. Si no solo nos remitimos y pensamos en un esquema donde los ingresos de los hogares sean los que nos definan la situación real social de las personas. La sensación que tiene uno es, a ver, 1 de cada 3 de nosotros los argentinos no tiene chance, porque la pobreza viene estructuralmente extendiéndose hacia atrás en el tiempo hasta, qué sé yo, uno se le pierde la vista cuando quiere ver dónde empezó. Entonces, aparenta no tener chance. Hay un tercio que si el viento sopla bien, zafa y si no la pasa mal, y hay un tercio que más o menos va a vivir razonablemente. Y ese es un país imposible, fragmentado, digo, es un país sin destino, como estamos hoy. Por eso yo prefiero decir que trabajamos todos los días para que un tercio de este país tenga chances y no que un tercio no tiene chances. Y eso es lo que hace el presidente cuando se hace cargo de esta cifra y cuando dice que es su prioridad en el gobierno. Porque es como vos decís, un país no crece si no cambiamos esta realidad. Un país no crece para algunos sino para otros. Eso no es crecimiento real. Y además hay otro dato importante, que es que el crecimiento económico no es solamente el derrame de eso lo que nos va a sacar de esta situación. Hay que trabajar y mucho. Claramente el crecimiento económico acompaña, ayuda, genera empleo y una enorme cantidad de condiciones que nos permiten trabajar. Pero además de ese crecimiento económico, necesitamos trabajar, necesitamos acompañar a cada una de estas familias. Porque como les decía recién, no son solo
cuestiones de garantizar educación, salud y demás. ¿Cuántas familias hoy tienen a sus hijos, por ejemplo, que han caído en el tema de adicciones? ¿Cuántas familias hoy sufren violencia? Todas esas familias están sufriendo vulnerabilidades que tenemos que atender. Ahora, cada una de esas familias tiene una historia distinta, una identidad distinta, le están pasando cosas distintas y nosotros como Estado tenemos que poder resolver cada una de esas situaciones que está atravesando. Cuando dicen Macri gobierna para los ricos, ¿usted qué piensa? Todo lo contrario. Macri claramente gobierna para los que más necesitan. Pero si que no son los que lo votaron masivamente. Pero ¿Eso no es contradictorio políticamente eso? A ver, yo creo que lo de ayer demuestra claramente a un presidente que se hace cargo de la necesidad de trabajar por quienes más nos necesitan. De un presidente que dice, yo quiero que este país salga adelante. Primero, porque quienes más necesitan que esté al lado de ellos van a salir de esa situación. Obviamente, trabajando en conjunto, todos los ministros, porque necesitamos generar empleo, necesitamos generar una situación de seguridad, necesitamos generar muchísimas situaciones que permitan que cada una de estas familias tenga un lugar definitivo e integrado en la sociedad. Pero es un presidente que no solo se hace cargo, sino que dijo, me hago cargo y sé que voy a poder transformar esta realidad. Trabajo todos los días para transformar esta realidad. Dígame, ¿cómo se lleva usted con los movimientos sociales? Yo tengo diálogo con los movimientos sociales. Me parece que... critican al gobierno porque lo lleva demasiado bien, dicen algunos. No, bueno, por eso lo estoy preguntando. A ver, algunos dicen, nosotros le damos plata y los movimientos sociales nos hacen paro. A ver, yo creo que en un país donde justamente hablábamos recién, 1/3 del país está en situación de pobreza, necesitamos trabajar todos juntos. Me parece que es un país donde las políticas sociales no pueden ser especulativas y no pueden hablar de banderías políticas. Es un país donde todos los que trabajamos necesitamos dialogar, necesitamos consensuar, necesitamos trabajar juntos porque hay un objetivo común. Entonces, me parece que donde todos compartimos que esta situación de pobreza es intolerable, es dolorosa y queremos trabajar para salir de esta situación, necesitamos escucharnos, sea de donde sea. Yo ya he dicho una vez, yo no necesito que la gente tenga un carnet del PRO o de Cambiemos para poder sentarme a dialogar. Justamente creo que todos tenemos que abrirnos y poder entendernos. Usted participa de Timbreos, ¿no? Sí, participo de Timbreos, así es. Estuve el último sábado en Escobar. Y la gente transmite esto, transmite esperanza, transmite ganas. También me cuenta cuando le está pasando mal, cuando está pasando una mala situación. También he estado en Timbreos donde me preguntaban por las tarifas, donde algunas familias habían recibido facturas que tuvimos que rever o querían acceder a la tarifa social. Para eso timbreamos, para entender cuál es la realidad. ¿Qué piden? Porque la gente cuando ve a alguien con poder le pide algo, la gente que necesita pide. Piden trabajo, piden seguridad y sobre todo nos piden que sigamos adelante. Y eso es de lo más gratificante que tiene el timbreo. Nos dicen, nosotros ahora la estamos pasando mal, pero sabemos que vamos a salir adelante. Confiamos en ustedes, creemos en lo que ustedes nos dicen. Y de esa manera es que nos dan aliento para seguir haciendo lo que hacemos todos los días. El gobierno suele decir, ustedes suelen decir que los planes sociales se ampliaron y no se redujeron desde el cambio, desde la llegada de Macri y la salida de Cristina del poder. Eso te podría decir, bueno, se amplió esto. Digo, ¿se puede precisar eso o es una formulación genérica? No, claramente se puede precisar y además me parece que viene de algo que se trató de instalar durante la campaña que tenía que ver con que este gobierno iba a llegar al gobierno y iba a eliminar todos los planes sociales, buscando generar mucho miedo en toda esa población que recibía planes sociales, que necesita de esos planes sociales y por eso es que hicimos mucho hincapié en que no solo no íbamos a cortar los planes sociales, sino que los íbamos a ampliar y los casos concretos desde que asumimos hasta ahora de ampliación de planes sociales tiene que ver con la ampliación que se hizo para la asignación por hijo, donde se le amplió a monotributistas, se le amplió
a empleados temporarios, que son aquellos empleados de cosecha que por ahí recibían solo 3 meses o el tiempo que estaban en la cosecha su asignación familiar. Se amplió compatibilizando la asignación por hijo con otros planes sociales que hasta este momento eran incompatibles. La ampliación de las asignaciones familiares, donde 1.200.000 niños y niñas más reciben su asignación familiar a través de sus padres empleados. Todos esos son casos concretos donde alguien que hasta que nosotros asumimos no recibía una asignación, hoy la está recibiendo. Y será así nomás. Gracias, ministra. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias.